Muy buenas tardes, bienvenidos. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos levantaste con amor, con tu misericordia y tu bondad, porque por eso no hemos sido consumidos, Señor, bajo tu amor que nos regala, Señor, sin merecerlo nosotros. Estamos aquí, Señor, no por cumplir, no tanto por ganarnos un favor. Estamos aquí, Señor, por amor a ti, por hacer las cosas que nos has mandado hacer. Te agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de seguir adelante. Y te pedimos que estas fuerzas nunca mengüen y que Señor, el día de hoy se levanten muchos obedeciendo tu palabra, aceptándote a ti y doblando la rodilla, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Hoy, gracias a Dios, fíjense, iniciamos bien temprano, gracias a Dios. Vamos a comenzar con la lectura. Es más, le gané al hermano Raimundo con su reflexión. Rayito, discúlpame, tengo mucho trabajo, por eso decidí iniciar temprano para no estar presionado. Primero las cosas de Dios y después hasta que amanezca terminando el trabajo que tenemos pendientes. Vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a leer el capítulo número 3 de la carta a los Gálatas y el Señor dice así: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó por no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa o a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo,
ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¡Wow! El propósito de la ley. Ok, Pablo se mete en un tema en donde le enseña a los demás, me está fallando esto, les ofrezco una disculpa, vamos a arreglarla porque esto no está bien. Ahora sí, vamos acá y le damos aquí y pareciera ser que me equivoqué. Discúlpenme, aquí estoy, pero, sí, ya la encontré. Listo. A ver si no sigue con su lata esta. Bueno, les decía, Pablo se mete en un tema el cual nos sirve de enseñanza a nosotros. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Ok, la ley dice que vino 430 años después de Abraham. Ajá, la ley le fue revelada a Moisés. ¿Qué pasaba entonces antes de que existiera la ley? ¿Había o no transgresión? Y esto es muy claro. A Abraham se le dio la promesa, no se le dio la ley. Si nosotros, por ejemplo, su servidor como abogado sabe que si alguien transgrede una ley, le espera una pena, le espera un castigo, le espera una sanción. ¿Qué pasaba cuando antes no había ley? ¿Cómo íbamos a poder saber si lo que estábamos haciendo era pecado o no cuando no teníamos nada escrito que nos dijera? Por eso, después de la promesa que le fue dada a Abraham por medio de la fe, le fue entregada a Moisés la ley, pero la ley solamente fue un recordatorio de lo pecadores que éramos nosotros. ¿Para qué sirve la ley? La ley no anuló ni añadió condiciones a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Y entonces para qué sirve? La ley fue dada para revelar el pecado en su verdadero carácter como transgresión. El pecado existía antes de la ley, pero el hombre no lo reconocía como transgresión hasta antes de que viniera la ley. Una transgresión es una violación a una ley conocida. Tenemos que entender algo, que la ley fue dada a una nación de pecadores. ¿Por qué? Al pueblo hebreo. Ellos nunca podrían haber alcanzado la justicia guardando la ley porque no tenían el poder para obedecerla. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuán terriblemente pecadores eran, de modo que clamáramos a Dios para que nos salvara por medio de su gracia. El pacto que Dios hizo con Abraham fue una promesa incondicional de bendición. ¿Por qué? Porque la ley tenía como resultado solo maldición. La ley solamente muestra la indignidad del hombre para recibir una bendición libre e incondicional. Si el hombre debía de recibir bendición, debería de ser por la gracia de Dios. Ajá. ¿Cómo decirlo? ¿La ley quitó las promesas o ha usurpado el puesto de las mismas? Claro que no. Si fuera posible que se diera una ley por medio de la cual los pecadores pudieran conseguir la perfección que Dios exige, entonces claro que sí, la salvación habría sido por medio de la observancia de la ley. Dios ni siquiera tendría que haber enviado a su Hijo para que muriera por los pecadores si hubiera podido conseguir el mismo resultado de una manera menos costosa. Aunque la ley tuvo abundancia de tiempo y de personas para demostrar que no se podía salvar a los pecadores. En este sentido, por decirlo así, la ley es débil a causa de la carne, como lo leímos ya en el capítulo 8 de Romanos. Ajá. Todo lo que puede hacer la ley es mostrar a los hombres nuestra desesperada condición y convencernos de que la salvación solamente se puede tener por medio de la libre gracia de Dios. Todos, absolutamente todos los hombres somos pecadores, y eso se muestra en el Antiguo Testamento. Inclusive aquellos que no estaban bajo la ley, todos los gentiles. Por eso era necesario que los hombres quedaran verdaderamente convencidos de pecado, a fin de que la promesa de la salvación fuera dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Si se fijan muy bien, en el versículo 22 hay 3 palabritas clave: fe, dada y creyentes.
no hay ninguna mención en este carta a los Gálatas ni en estos versículos de hacer o de guardar la ley. Ajá, la fe es la fe cristiana, la fe en Cristo. Ajá, y esa fe se demuestra, como dice Pablo, con una exhibición de testimonio público de que le pertenecemos a Cristo por medio del bautizo. Ojo, Pablo tampoco está diciendo que el bautismo sea necesario para salvación. El bautismo es un acto de amor, es un acto de obediencia para gritarle al mundo, dar nuestro testimonio de que nosotros ya le pertenecemos a Cristo. Estamos diciéndole al mundo, yo estoy libre de pecado, estoy libre de la ley, porque Dios en su gracia se ha manifestado en mí para vivir la vida que Cristo vivió, como lo leímos ayer. La ley solamente fue, como dice Pablo, un ayo. ¿Qué es un ayo? Una nana. La ley solamente nos indica qué es lo que le desagrada a Dios, pero no nos da el poder para adquirir la salvación por medio de la ley. Eso no se puede. Si así fuera, si hubiera un solo mandamiento en la ley que nos dijera, si cumples con esto serás salvo, no habría necesidad del sacrificio de Cristo, pero no lo hay. La ley solamente nos muestra la condición de pecadores y que necesitábamos un mediador puro y perfecto que derramara su sangre en un madero para hacernos libres de la ley, para hacernos libres del pecado. La ley no es mala, nos las dio el Señor, es pura, perfecta y santa, pero en este mundo carnal, en este cuerpo carnal, no podemos cumplirla completamente. Desgraciadamente también la palabra de Dios nos dice en Santiago que si decidimos obedecer la ley, tenemos que obedecer absolutamente toda la ley, no solamente los mandamientos que nos convienen. Si nosotros obedecemos toda la ley, pero fallamos en una sola petición de la ley, todo lo que hayamos hecho no va a ser tomado en cuenta. Fallar en un solo mandamiento de la ley es fallar en todos. Por eso no podemos vivir bajo la ley. Es lo que no comprenden los sectarios, es lo que no comprenden los católicos, es lo que no comprende la gente que no lee la palabra de Dios. Leyendo Romanos y Gálatas nos damos cuenta que la ley es buena, pura y santa y nos muestra todo lo que le agrada a Dios, pero la ley solamente nos muestra la condición de pecadores que somos, pero la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, nos hace merecedores de su justificación, de su redención, de su promesa de estar con Él por una vida eterna. Después de leer Romanos y leyendo toda la carta a los Gálatas, creo que verdaderamente tendremos que hacernos la pregunta a cada uno de nosotros, si queremos vivir bajo la ley o si confiamos plenamente en Dios y su gracia. No es que la ley sea mala, lo tengo que repetir. La ley es solamente una nana que nos muestra todo lo que está mal, pero la gracia de Dios, sin hacer absolutamente nada y sin merecerla, nos otorga la salvación y la vida eterna. Gracias a Dios. Vamos a comenzar ahora. Ya se volvió, anda fallando mucho el día de hoy. Qué bueno que podemos, ya está, ya me enseñaron a arreglarla. Ahora sí, vámonos a la lectura del libro de Proverbios. Vamos a continuar vamos a iniciar con el capítulo número 11 del libro de los Proverbios, y el Señor dice así: el peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la sabiduría, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla.
El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciera las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y para el que sacie, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecen como ramos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios capítulo 12, escrito está: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removido. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios número 13, el Señor dice así: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos.
Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma para apartarse del mal. Es abominación a los necios el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¡Wow! A partir del versículo 9, perdón, del capítulo 9, en los siguientes capítulos se les da el nombre de proverbios antitéticos. ¿Por qué? Porque como que se oponen uno al otro. Puede ser que el proverbio empiece con una bendición y termine con una maldición. O al revés, que empiece con una maldición y termine con una bendición. Y en estos primeros capítulos del 9 más o menos, ahí no recuerdo hasta qué capítulo es, hace una comparación entre el hombre justo y el injusto. De aquí en adelante vamos a ver cómo, y se ve a leguas, una comparación entre un hombre justo que ha decidido adquirir sabiduría y un hombre necio e impío que solamente camina en su propia voluntad. Póngales atención porque cada uno de ellos nos va a hablar directamente a nosotros. De hecho, aquí en el capítulo 10, versículo 12, está uno de mis versículos preferidos, de los muchos que me gustan. Está aquel que dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el malo es cruel, ¿no? Se los digo yo que tenemos 5 perros y 2 gatos. Mi esposa ha rescatado muchísimos y los he dado en adopción, pero siempre procuramos cuidar de nuestros animalitos. Son animalitos, sí, somos conscientes que son animalitos, que son perritos, que son gatitos, pero eso no quiere decir que no debamos y tengamos la obligación de cuidarlos. Por eso les digo que es uno de mis versículos preferidos. Pero a final de cuentas, pongan bien. Si quieren ahondar más, pues vayan y busquen los reels y los shorts que hemos hecho acerca del libro de Proverbios, porque ahí está una explicación, una breve explicación, pero un poco más entendible. Bendito Señor, te damos gracias por habernos permitido un momento más de gozo en tu palabra, por habernos permitido seguir pendiente de todo lo que tienes que decirnos, Señor, porque tú te revelas por medio de la lectura de tu palabra, Señor, no te revelas por tonterías que inventan los hombres. La revelación que tú quieres revelarnos está inserta en tu palabra y solamente la vamos a descubrir, Señor, si somos atentos y fieles a seguir leyendo diariamente. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy y te pedimos que tu bendición siga con nosotros. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su casa y en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.